Gracias al Señor una vez más. En su misericordia nos concede estar aquí contra pronósticos adversos, quizá contra el mal deseo quizá de otros. Estamos aquí. Ay, que estar aquí no es nada. Ser tenidos en cuenta por el Señor. Quizá lejos y distantes, quizá execrados de la comunidad cristiana. Lo que importa es que tengas una relación sana con Dios. Cuando la Escritura dice: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Y Juan lo dice, que cuando estamos en paz con Dios, nos constituimos en enemigos del mundo. Entonces, no necesariamente estar en paz con la gente significa estar en paz con Dios. Lo lógico es que si estás en paz con Dios, estás en enemistad con el mundo. Por esto el mundo ya no nos conoce, dice San Juan, porque tampoco a Cristo conoció. Si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas cuantos somos de Cristo, el mundo nos aborrece. Así es que decía, estar acá es una bendición, pero cuánta mayor bendición es ser tomados en cuenta por el Señor. Estamos en el capítulo 4 de 1 Timoteo, el versículo 6 en adelante, y dice el encabezado: un buen ministro de Jesucristo. Pablo apóstol le escribe a Timoteo, que pastorea Macedonia, y le dice cómo ser buen ministro de Jesucristo. Vale la pena considerar que se trata de ser ministro de Jesucristo, no de una denominación, no de una iglesia, no de una congregación. Nos debemos a Cristo. Hace unos días dije yo no le debo nada a la iglesia, mi salvación se la debo a Jesucristo. Yo no le predico a la iglesia, yo predico para Jesucristo. Soy siervo suyo, a Él me debo, para Él sea toda la gloria. Y de eso trata, que tengamos muy en cuenta a quién servimos. Y me decía una persona en estos días: yo le he sido fiel al Señor y he andado conforme a su voluntad, por eso es que me va bien en la vida. Dios me llamó y estoy en el servicio del Señor.
Y le digo yo, vos no conoces a Dios todavía. Vos le servís a una iglesia, a una denominación, pero un día vas a conocer a Cristo, y estoy seguro de eso porque sé que sos sincero. Y es que las iglesias están llenas de gente que no saben a quién sirven. No solo los pastores, no solo los miembros, o sea, las congregaciones enteras, incluyendo sus líderes, no han conocido a Dios por la fe. Tienen toda la información a nivel académico, se les ha instruido, se les ha, oiga cómo es la palabra, adoctrinado. Adoctrinar es enseñarte una cosa según el criterio de quien te lo está enseñando. Nosotros no estamos aquí por adoctrinados a un sistema, estamos aquí porque creemos la palabra de Dios. Estuve en una actividad hace unos días y llegó el predicador, leyó un versículo de la Biblia, un versículo aislado de la Biblia, y de ahí se puso a hablar que Dios te va a prosperar, que te va a ir bonito, que debes enfocarte, que debes ser original, que debes... O sea, nunca más, en los casi 40 minutos que habló, mencionó la Biblia. Es más, el texto que leyó ni nada que ver con lo que dijo. Y digo, estas personas no conocen a Dios, no conocen su palabra y le sirven a una denominación. Pablo dice que es necesario que seas un buen ministro de Jesucristo, y para ser un buen ministro de Jesucristo hay que conocerlo a Él a través de su palabra. Dice el versículo 6: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuál esto? Porque no podemos agarrar un versículo aislado y hacer lo mismo que hacen estos predicadores. Si esto que te he dicho en los 4 capítulos anteriores tú enseñas, entonces serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué vimos en los 4 capítulos anteriores? Vimos el ejemplo de Pablo en su ministerio. Pablo advierte contra la apostasía. Vimos instrucciones sobre la oración. Vimos los requisitos para ser pastor. ¿Por qué una mujer no puede ser pastor de la iglesia? Vimos todas estas cosas y dice que si nosotros enseñamos estas cosas, seremos buenos ministros de Cristo. Y luego dice requisitos para los diáconos. Habla del misterio de la piedad. Una vez más se habla acerca de la apostasía. Y luego dice, si todo esto que hemos hablado tú enseñas, entonces serás buen ministro del evangelio. Buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. 2 cosas: la fe y la buena doctrina. Hemos estado hablando mucho acerca de la fe. Últimamente hemos llegado a un punto en el que ya hemos sembrado los cimientos mediante las doctrinas de la gracia, las doctrinas de las 5 solas, y luego no nos queda otra cosa más que volver la mirada al Calvario y decirle, ahí tiene que estar fijada su fe. Nada de que yo le he sido fiel al Señor, he sido obediente a su voluntad. No, usted no es nada. Mire al Calvario, ahí está el triunfo de los cristianos. Cristo Jesús, el vencedor de la muerte. Ya se acerca la que los hombres llaman Semana Santa, donde todo mundo se acuerda de Jesucristo. El resto del año viven como les dé la gana, pero para estos días ni comen carne porque es pecado. Dice que si comen carne se están comiendo las carnes del Señor Jesucristo en su ignorancia, en su estupor. Ni conocen a Cristo, han oído hablar de Él. Pero en estos días se habla de su muerte, pero también se habla de su resurrección, del triunfo glorioso de Cristo Jesús al levantarse de la tumba.
Allí está nuestra victoria en Cristo Jesús. ¿Y cómo? A través de la fe, creyendo en Él. Y note que, insisto, no se trata de creer que Dios existe. No se trata de creer que la pasión, vida y muerte y resurrección del Señor Jesús sea cierto. Se trata de creer que esa obra que Él hizo me salvó a mí. Yo soy salvo por la fe en Él. No soy salvo por la trompa de todos los que me quisieran tirar al infierno. Soy salvo porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él dice, no, yo creo, y es por fe. La Biblia dice que es por fe en Él. Este versículo dice que un buen ministro del Evangelio está nutrido de fe, lleno de confianza en Dios. Insisto, no la confianza de que todo va a estar bien, Dios lo va a sanar, no, hasta morir se puede uno, pero creyendo que soy salvo por Él. Esa es la fe de la que hablo. Yo creo que Él me salvó a mí. Creo que voy a llegar triunfante a la patria celestial, no porque yo le sea fiel a Él, sino porque Él es fiel a su promesa, a sus palabras. Un buen ministro del Evangelio habla de esta fe, vive esta fe. Y luego habla de buena doctrina. Muchos hoy se adjudican el ser de sana doctrina. Muchos dicen: yo soy evangélico pentecostal, de sana doctrina. No saben lo que es ser pentecostal. No tienen idea de dónde surgió el pentecostalismo, del monte, ¿cómo le llaman? Del aposento alto. No. El pentecostalismo, como lo conocemos hoy, surgió en 1909 en Estados Unidos, en Arkansas. Nada que ver. Estudie historia de la iglesia y se va a dar cuenta de que el pentecostalismo no es Biblia. Que el don de lenguas del que habla la Biblia fue un don fundacional para fundar la iglesia, para que el evangelio llegara a otras personas en otros lugares de otras lenguas. Dios les dio a los discípulos, a sus apóstoles en el aposento alto, predicarle a personas de diferentes naciones, a cada cual en su idioma. Ese fue el don de lenguas. Y fue un don de fundación para fundar la iglesia. Nadie pone un fundamento sobre otro fundamento. La iglesia está fundada en la doctrina de los apóstoles. Hoy surgieron quienes se hacen llamar a sí mismos apóstoles y quieren poner nueva doctrina a la que ya está en la palabra de Dios. Necesitamos ser una iglesia bíblica, una iglesia que profesa la fe plena en Jesucristo y estas doctrinas. Dentro de estas doctrinas, nosotros consideramos que solo la Biblia. No hay otra fuente de información de parte de Dios. El pentecostalismo moderno, por el contrario, se basa mucho en las emociones, en yo tuve un sueño, Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me dice que te diga, el Señor me ha dado una palabra para ti. Nosotros creemos solo en la Biblia. Yo no digo que Dios no hable en este tiempo y que a lo mejor usted haya tenido un sueño, una revelación. Puede haber sido Dios el que le habló, o también pudo haber sido el diablo que influenció sus sueños. O un embotamiento del estómago que lo llevó a soñar estupideces. Pero la palabra fiel es esta. Por consiguiente, nuestro fundamento doctrinal es solo la Biblia. Solo por fe en Jesucristo. No hay otra manera de ser salvos. No podemos agregarle a nuestra salvación. Es algo que se hizo completo en la cruz del Calvario, y que nosotros tenemos acceso a esa salvación solo por fe.
Y vemos mucha gente que se arrima al evangelio pretendiendo que Dios vaya a bendecirles económicamente en virtud de habernos acercado a Dios. Y los pastores también, entre comillas, entran a la jugada con aquello de traiga sus diezmos y Dios tiene que bendecirle. Gente que no se ha arrepentido, gente que no conoce a Dios. El narcotraficante, el proxeneta trae sus diezmos a la iglesia creyendo que trayendo esos diezmos va a tener contento a Dios y Dios le va a hacer prosperar en su negocio de prostitución, de venta de drogas. Y Satanás, que es astuto y príncipe de este mundo, hace que sus negocios prosperen. Así tiene engañado al pastor y los tiene engañados a ellos. De que el evangelio es una cuestión mediante la cual Dios prospera económicamente a las personas. Proverbios, por su parte, dice: el alma diligente prospera. Animó que uno levantándose a las 9, 10 de la mañana a bostezar, a ver qué consigue todavía, quiere que le vaya bien en la vida, no hay esperanza. Tampoco esa es la clave para ser prosperado. Es que en la Biblia no hay claves para ser prosperado. Vemos a Job, que fue próspero y hombre justo, y sin embargo cayó en pobreza, porque las cosas se dan según la soberana voluntad de Dios. Y a nosotros nos queda la pregunta: ¿por qué la gente buena sufre? ¿Por qué la gente buena? Es que no hay gente buena, perdóneme que no hay justo ni aún uno. Ay, es que él tan bueno, ¿y cómo sufre? No, es que él no es bueno. Usted no es bueno, yo no soy bueno. Y si nos va de la patada en la vida, merecido lo tenemos. Pero si nos va bien, misericordia y gracia del Señor. Y en su misericordia y gracia, Él dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Pero esa premisa de todas las cosas incluye desgracias y tragedias y pobrezas y enfermedades, de todo lo que le pase a uno en la vida. Sabemos que obrará para bien. ¿Cómo va a obrar para bien esta enfermedad? ¿Cómo va a obrar para bien esta pobreza? Pero es que para Dios, hacerte bien es que prospere tu alma, aun así estés pobre o enfermo. Si la enfermedad que estás viviendo te acerca a Dios, bendita enfermedad, es una bendición la enfermedad. Si la pobreza que estás sufriendo te acerca a Dios, es una bendición esa pobreza. Dale gracias a Dios por ello. No tienes por qué preguntarte ¿por qué a mí? Yo te diría, ¿y por qué no? ¿Qué corona tienes para que no? De hecho, el versículo 7 habla de ese tipo de enseñanza. La llama fábulas profanas y chismes de viejas. Mejor ejercítate en el amor. Cuando hablamos de sana doctrina, hablamos de la Biblia. Solo la Biblia, solo por fe, solo por gracia. Nadie se salva por hacer obras, por ir a la cruz del perdón de rodillas, por traer sus diezmos a la alfolía y alimento en la casa del Señor. Nadie se salva por ir a predicar a las más lejanas montañas. Si algo hacemos, lo hacemos por amor. Nos ejercitamos en estas cosas por amor, no por interés. Y si lo haces por interés, si tu amor no es a la obra, a Dios y a las almas, tus diezmos que traen maldición te son. Solo Jesucristo salva.
Él es el camino, la verdad y la vida. No hay atajos. Él solo y solo Él se basta y se sobra para salvarme. No necesita tecomates para nadar. Él no necesita que yo haga o deje de hacer. Cuando Él quiere salvar, salva. ¿Y quién le dirá a Dios: ¿y por qué lo salvaste a él y a mí no? Yo no entiendo cómo Dios los bendice si tan mal que me caen. Y vaya y dígale a Dios, pues. Job le incrimó a Dios el sufrimiento que padecía. No de forma directa, pero le dijo: hey Dios, yo quiero hablar contigo, explícame cómo está esto. Dios se le aparece y le dice: ¿qué razón me pides tú de las cosas? ¿Dónde estabas tú el día que yo dije sea la luz y fue la luz? En otras palabras, ¿cómo te pones de tú a tú conmigo si tú no sabes nada? Y eso mismo nos pasa a muchos cristianos cuando le queremos reclamar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se murió mi familiar? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me falló la persona en la que confiaba? ¿Por qué? Puede pasarte de todo. Y no significa que Dios no te ame. Que fue el pecado de los amigos de Job. El pecado de los amigos de Job fue que lo vieron sufriendo, lo vieron padecer, lo vieron perder toda su fortuna, lo vieron perder su familia, y entonces le dijeron: en pecado has de estar. Castigo de Dios es. Son puños de personas así, creyendo que Dios es un viejito que está allá con un largavistas, viendo a ver de qué horas te equivocas. Así, ese es el concepto que tienen de Dios. Y si te equivocas, no, así no te salvo, te quito tu salvación. A ver, voy a borrar tu nombre del libro de la vida. A los 2-3 días aquel pecador viene a la iglesia y le pide perdón a Dios y dice: vaya pues, te perdono, voy a apuntarte otra vez aquí. Qué concepto tan ridículo tienen de Dios. Es más, Pablo en el versículo 7 llama a esto algo profano. Por favor, entienda que no es propano. Propano es el gas. Profano viene de etimológicamente de profanar, o sea, de ensuciar lo santo. Todas esas ridiculeces ensucian la verdad del evangelio. Me cuenta mi esposa que cuando ella estaba soltera y trabajaba para un cierto fulano que dice ser evangélico, le dijo: mira, da tus diezmos, porque así Dios te va a multiplicar lo que... Y ella le dijo: ¿qué? ¿Usted no va a seguir el salario? ¿O qué? Porque la única manera que se multiplique es que usted me pague mejor. No, es que no seas así. Mira pues, lo que uno da de diezmos, le dijo, sirve para la casa que Dios nos está preparando en el cielo. Vos si no das nada, tal vez con un ranchito ahí en el rincón más escondido del cielo te va a darle. No son fábulas esas. ¿Sabes lo que es una fábula? Una fábula es un cuento en el cual se le da vida a personajes inanimados. O sea, la fábula de la chancleta y el botín. ¿Ah? Y le dijo la chancleta al botín: ya ilustrado, ¿no? Si es una conversación ahí entre... ¿Es eso lo que están predicando? Fábulas, cuentos, charadas, dijera mi papá. Pablo dice: si enseñas esto, serás un buen ministro de Cristo. ¿Cuál es con la Biblia? Solo la Biblia, solo por fe, solo por gracia, solo Jesucristo salva. Y solo Dios merece toda la gloria.
Mejor ejercítate en el amor. Me dijo un amigo, un converso, mire, me dijo, no, hago lo posible, llevar una vida recta, me dijo. Cuando me va bonito, cuando me va bien algún negocio, yo le llevo mis diezmos al pastor y me dijo, no haga eso, por favor, no. Por eso no me quieren, pero no me quieren los pastores. No haga eso. Si usted quiere honrar a Dios, mire lo que dice Mateo 25. En Mateo 25 dice que aquel día vendrán los justos y les dirán, bien, benditos de mi Padre, entrad y gozad de los bienes que mi Padre ha preparado para vosotros, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso, me viniste a ver, enfermo estuve y te allegaste a mí, desnudo estaba y me vestiste. Y ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo, hambriento, sediento, enfermo o preso? Y él les dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, también lo hiciste. ¿Será que en su vecindad le dije, no hay gente así? Niños huérfanos, mujeres viudas, gente pobre, a la que usted le pueda ayudar. Un montón de. Oiga, como dice aquí, por cuanto me hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. Ejercítate en el amor. Aprenda a ver con compasión a las personas. Uy, no, qué asco abrazar a un mono. Le hieren los sobacos. Y a Dios le hieren tu arrogancia, tu orgullo, que no puedes sentarte las manos. Uy, me va a pegar esas psoriasis que tiene. Oiga, como dice el Señor, a los que creen en su nombre, dice, pisarán al león y al dragón y al asno, y comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Y usted tiene asco al sudor del morir. Como que necesitamos entender lo que Pablo está diciendo cuando dice ejercítate en el amor. Antes de hacerle mal a alguien, póngase en su lugar. Antes de la chifleta, antes de esa malversión de no quererme juntar con la chusma. El chusma es usted. Perdone, el chusma es usted. Necesitamos ejercitarnos en el amor. Uy, no lo pongas. Porque yo soy de otro nivel. Ejercítate en el amor. Porque hacer ejercicio físico para poco es provechoso, pero el amor para todo aprovecha, porque tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Aleluya. En su ignorancia, algunos dicen que jugar fútbol es pecado, utilizando este versículo. Que el ejercicio físico para un poco es provechoso. Oiga, tampoco dicen que sea pecado. Tampoco dice que sea pecado. Tampoco dice que sea malo. De hecho, es saludable hacer ejercicio. Pero más provechoso es el amor. Ámense unos a otros como yo los he amado, dice el Señor. En esto sabrán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. ¿De qué te sirve que evangelices, que le hables a la gente de Cristo y luego le hablas mal de tu vecino? Hay la misma gente a la que evangelizaste. O sea, ¿en dónde está el amor?
En esto sabrán que son mis discípulos. O sea, el sello de original Hijo de Dios es que amarse. Y si no es chapa, chino, de término. Que no seamos cristianos de término, que seamos originales, no de Japón, ni alemán, ni americano, del cielo. Y eso solo es mediante el amor. El amor se resume en esta premisa: no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y luego le damos vueltas: hazle a otros, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Así es sencillo. Y tiene promesas, dice, para esta vida y para la venidera. O sea, no se extrañe cuando vea que a otros les va bien, si son personas amorosas. Que no sienten asco por los demás. Hay mucha gente en la calle que necesita un abrazo, pero nosotros ni la mano le damos porque guaca. ¿Sabe que cuando él hace sus necesidades, igual las hace usted? Iguales somos, pues. No hay diferencia. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Porque no va a faltar quien rechace este mensaje. Y tan abusivo, ay, no, yo por eso no me gusta oírlo. Palabra fiel y digna de ser recibida es. Si usted no la recibe, es su problema. Yo quiero ser buen ministro de Cristo, por consiguiente, si esto enseño, seré buen ministro de Cristo. Así que seguiré enseñando lo que la Biblia dice. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, desprecios, pero nosotros esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, dice, esta es palabra digna de ser recibida por todos, y como es digna de ser recibida por todos, nosotros la predicamos, trabajamos en ello y sufrimos desprecios. Porque nuestra esperanza no está en que la iglesia nos dé un carnet de predicador internacional. Porque nuestra esperanza no está en que me inviten de un lugar a otro. Ay, tengo una invitación a predicar a Stanford, a Maryland. No, ni nos quisieran oír. Sufrimos desprecios por este mensaje, pero este mensaje es fiel y digno de ser recibido. Si nosotros le endulzáramos el oído a la gente, quizá ya tuviéramos también en todo ese circo iglesiero. Pero no estamos para endulzar el oído a la gente, le servimos a Cristo. Si esto enseñamos, somos buenos siervos de Cristo. Esto manda y enseña que ninguno te desprecie por ser joven, sino esto que hemos estado hablando, ¿no? Ejercitarnos en amor, evitar las fábulas viejas,
Anunciar la fe en Jesucristo se refiere a la doctrina implícita en la Escritura. Eso enseña, eso manda, y que no vengan y te desprecien y digan: ¿qué podés saber vos, patojo? Si no sé ejemplo de los creyentes. ¿Cómo va a ser ejemplo de los creyentes? Enseñando esto, mandando esto. Sé ejemplo en la palabra, en la conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Y entonces, como una instrucción personal, dice: ocúpate en la lectura, en compartir la palabra, en enseñar la Escritura. No descuides ese don que Dios te ha dado. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el versículo 16, que no tiene desperdicio, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Muchos dicen que la doctrina no importa. Lo que importa es estar lleno del Espíritu. ¡Oh, rey! ¡Saya, remegendo! ¿De qué le sirve estudiar la Biblia si no tiene el fuego del Espíritu? No, yo le digo a usted: ¿de qué le sirve hablar jerigonzas si no conoce la Escritura? Porque la Escritura es la que da testimonio de Él. Si usted quiere conocer a Cristo, no es mediante el don de lengua, es mediante la palabra de Dios. Por eso le dice: ocúpate en la lectura. Ten cuidado de ti mismo. Y es que, mira, pues, uno puede predicar, uno puede enseñar, uno puede esforzarse, y en lugar de ganarse el aprecio, se gana el desprecio. Es que ninguno que ha predicado la verdad ha sido aplaudido. Jesús dijo que el Bautista, Juan, era el más grande de los predicadores. Y miren el premio que le dieron a Juan: le cortaron la cabeza. Lea usted la historia de la iglesia y va a ver que los 12 apóstoles murieron martirizados. Nada que tu diploma de honor al mérito por sus 50 años de ministerio. Miren a Pablo, no solo murió martirizado, durante su vida lo barijonearon no sé cuántas veces, sufrió naufragio, sufrió cárcel. Mire, si uno predica la verdad, no va a tener el aplauso de la gente, no va a tener la aprobación de la gente, y mucho menos la gente va a querer seguir este evangelio, porque no son chicles, hermano, no es un pastelito de tiramisú. Es más, Jesús lo dijo: vengan a mí y yo los haré prósperos, grandes e importantes en la farándula evangélica. Les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, empiece a morir, tome su cruz. Así como él iba para el Calvario, va con su cruz a morir, tome su cruz y sígame. Entonces, si nosotros estamos esperando que la gente nos aplauda y nos tenga en aprecio por causa del evangelio, vamos a terminar frustrados. Porque no, eso no va a suceder. Y si sucede, más bien pregúntate: ¿será que realmente soy un buen ministro del evangelio? Porque es antagónico a lo que la Biblia nos muestra. Cuanto más te parezcas a Jesucristo, dijo John MacArthur,
más querrán hacerte a ti lo que le hicieron a Jesucristo. Entonces uno a veces como que anda con aquel cuidado de que, ay, no, ¿qué va a decir la gente? Ay, y no, con pinzas, porque, hombre, mira con usted, ten cuidado de ti mismo. Aquí la salvación, mis hermanos, es como dijo el refrán aquel, sálvese quien pueda. Aquí no hay tales de que, a ver, yo no voy a dar razón de usted y usted de mí. Usted tal vez da razón de mí, pero puedo decirlo cuando chismea, pero delante de Dios, solo yo voy a dar cuenta. Entonces, solo usted va a dar cuenta, tenga cuidado de usted. Por otro lado, muchos dicen que la doctrina no importa, pero aquí sí dice que tengamos cuidado de nosotros mismos y de andar en la doctrina correcta. Persiste en ello. Haciendo eso, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entiéndase, te salvarás no quiere decir que uno pueda salvarse. La salvación es obra de Cristo. Pero haciendo esto, en cierta medida, nos ponemos en el lugar correcto de la salvación. Y hará también que otros conozcan el correcto evangelio de salvación. Imagínense uno predicando filosofía, psicología, herejía, todo lo que termina en fía. ¿Qué pasa con esas iglesias donde sus predicadores no enseñan la Biblia o la distorsionan a su beneficio? No se salvarán ni ellos, ni mucho menos los que los escuchan, pero aquí dice, haciendo esto, permaneciendo en la sana doctrina, salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Obtendrás la salvación que es por la fe en Jesucristo, tú y todos los que te oyeren. Es mi deseo, de verdad, de todo corazón, yo deseo que todos aquí tengamos todas nuestras expectativas en Jesucristo. Esto es como aquel que le gusta los juegos de azar y está jugando y ve que dice todo mi dinero al número tal y terminan en la calle, ¿verdad? Pues usted ponga todas sus expectativas en Cristo, porque de seguro te salvará a ti y a los que te vienen. Precioso Señor, gracias por tu palabra en la Biblia. Gracias porque tenemos acceso a ella. Gracias porque en ella hemos conocido a Jesucristo. Nos aferramos a Cristo y no queremos nada ni a nadie más que a Jesucristo. Solo Cristo. Para que seas tú glorificado en Él, Padre Santo. Que nuestra mirada esté puesta solo en Él. Que nunca, por nada del mundo, pensemos en mirar hacia nosotros mismos y pensar que nuestros actos, que nuestras buenas obras, que nuestras ofrendas puedan hacer algo delante de ti. Que en realidad, Señor, nuestra fe esté firme solo en el Cristo victorioso que venció la muerte y venció el pecado en la cruz del Calvario. A Él sea toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.